Ciclo de conversaciones Área Beta 2025. Ahora vamos a conversar con mi amigo Santiago Kovadlov. Sí, mi querido Juan. Así es, vamos a proseguir nuestra conversación, Vamos a continuar. que está escenificada en muy distintos ámbitos, Ya lo desde creo, un café de Buenos Aires hasta un escenario en Punta del Este, ya lo creo, en una conversación íntima con un libro ante los ojos, ya lo y creo. ahora en la meditación de este nuevo encuentro. Este nuevo encuentro y después se continuará con Se otros, continuará con otro. que solo los que están acá se deleitarán, Sí, ¿no? sí, sí, eso creo. Pero las consecuencias de todo lo que generamos en la vida de cada uno se ramifica y multiplica luego en otros encuentros y otros diálogos de cada uno de los participantes Ya con lo la creo, ya lo gente. creo. Querido Santiago, ¿qué hace un filósofo en tierra de educadores? Digo, ¿en qué momento se perdió esa costumbre? Mira, en verdad te diría que los griegos solían llamar paideia en griego a la educación. Mm, En griego, país es niño. mira, Y de ahí era la palabra pediatra y pediatría. mira. ¿Por qué te lo recuerdo? Porque la educación siempre estuvo muy unida a la filosofía. Mm, La mm. filosofía es una tentativa de entender cómo podemos desplegarnos como proyecto de vida, cada uno de nosotros y cada comunidad. De modo que esa concepción de la filosofía siempre estuvo presente en la filosofía, pero no siempre estuvo presente en la Mira educación. qué lindo, mira La qué lindo. educación en cierta medida le dio la espalda a la filosofía cuando se convirtió en la presunción de un saber que tenía un contenido claro y que aspiraba a transmitirlo sin cuestionamientos. Mm, mm, Hasta el siglo XIX prácticamente la enseñanza en términos educativos fue doctrinaria. claro, Y al ser doctrinaria perdió dimensión filosófica, totalmente, porque la filosofía privilegia las preguntas y la doctrina privilegia las respuestas. totalmente. De modo que esto es un reencuentro de la enseñanza, de la educación, que viene a darme a mí, que soy el afortunado del caso, la oportunidad de recordarles que somos primos hermanos, educadores y filósofos. Totalmente. Y vos sabés que es curioso porque esta obviedad intuitiva para mí, certeza histórica para vos del acercamiento, eh, a muchos que miran el programa y te ven metido en un programa, un congreso de educación, dicen, ¿por qué Santiago? Claro, O sea, claro. ¿Qué tiene que ver este hombre conmigo? mm, Y la respuesta es muy sencilla. Mire, si usted tiene que ver con usted, de verdad tiene algo que ver conmigo. sí, Porque ¿quién es usted? Un hombre que tiene preguntas, un hombre que aspira claro, claro. a brindarle al prójimo una posibilidad de encuentro, de diálogo, de cuestionamiento y de Mm, conocimiento. mm, Bueno, yo toco un instrumento en esta orquesta. sí, No sí, soy el concertino, pero puedo contribuir con lo que hago a ver hasta dónde el entrelazamiento de claro. las formas del saber permite entender que el conocimiento es más que una especialidad. Sí, lo que nos sigue interesando es la sinfonía. Sí, Si lo que muy nos, bien, si lo que nos sigue interesando es, bueno, finalmente, esa claro. armonía final en donde no puedo individualizar cada cosa, pero el todo me llena. Lo decís muy bien y muy, muy centralmente. La finalidad última del conocimiento es la dimensión sinfónica. Claro. Y te diría para empezar en ese sentido algo que creo que vale la pena desplegar en las conclusiones a que lleguemos en este encuentro. Hoy en día prepondera en el plano educativo, en superior, en la Mm, enseñanza superior, los licenciados y los doctores, pero no los universitarios. mm, Vos dirías que esta disociación en principio es una contradicción. ¿Cómo puede haber licenciados y doctores si no hay universitarios? ujú. Pero es que el espíritu universitario es un espíritu sinfónico. Y hoy egresamos de las carreras con una especialidad Sí, que le da la espalda a la sí, interdependencia con las restantes formas del saber. A mí me parece que en encuentros como el nuestro, lo que aspiramos a promover es el sentido de la interdependencia entre educación, sociedad, historia, política, conocimiento singularizado por una disciplina y a la vez
conciencia plena de que nos movemos en un mundo donde la globalización Sí. exige una gran versatilidad de perspectivas. Sí, 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 sí. Está bueno porque además me iluminás una duda que yo tenía, que siempre he tenido. Quienes completan estudios doctorales en la Universidad de Buenos Aires, el título que reciben es doctor de la Universidad de Buenos Aires. No es doctor en de la Universidad de Buenos Aires. Cuando vos completás estudios doctorales en otras universidades, sos doctor en especialidad. Y en la Exactamente. Universidad de Buenos Aires sos doctor de la Universidad de Buenos Sí, Aires. fíjate vos, Sería como doctor sinfónico. el doctor sinfónico, pero ¿será verdad? ¿O debemos afinar la puntería? Sí. Yo creo que encuentros como los que promovemos aquí, y este es el séptimo, son encuentros que aspiran a afinar la conciencia de que la dimensión sinfónica del saber en tiempos como el nuestro tiene que preponderar. Sí. ¿Cómo puede estar ausente de la educación de un joven o de un niño el tema del calentamiento global? Claro. Si no es un tema de especialidad Sí, solamente, sí, claro. atañe al modo de habitar el planeta. Ujú. ¿Cómo puede estar disociada de la educación de un niño y de un adolescente el tema de la física astronómica? Ya no digo como especialidad matemática, digo como conciencia de una disciplina Sí, sí. que aspira, vaya paradoja, al conocimiento del infinito. Sí. ¿Lo qué? Sí, sí, El sí. conocimiento del infinito. Sí, sí, Vos sí. sabés que una de las fórmulas más interesantes que provee la ciencia física es el que dice que el universo es un infinito en expansión. Está buenísimo, wow. ¿No? A ver, Sí, sí, sí. ¿en qué quedamos? Claro, claro. Si es infinito, O es ¿cómo puede- infinito o no, o es algo en expansión que que no es aspira infinito. a la infinitud. Exacto. Claro. Pero los físicos sostienen en una fórmula afortunadísima que el universo es un infinito en expansión, lo cual quiere decir que la lógica convencional Sí, no alcanza para entender la sí, realidad. sí, claro, claro. Y advertirlo es enriquecerse Sí, sí, sí. con una prudencia, yo diría, epistemológica Sí, sí, necesaria. sí, sí, aceptando perderse de rato, Ahí ¿no? está, Aceptando ahí está. perderse. Y bueno, finalmente perderse no está tan mal. No, al contrario, yo te diría que en tiempos como los nuestros, todas las modalidades de salida del campo del dogmatismo, de la ideología, de la inequivocidad, de la certeza inflexible, de la intransigencia, son saludables. Perfecto, Son saludables. perfecto. Vos sos filósofo, ensayista, poeta, traductor. ¿Qué te define mejor de todo esto? El amor a la palabra. El amor a la palabra. El amor a la palabra. Para mí las palabras están colmadas de secretos. Las palabras en el uso convencional tienen una acepción poco, yo te diría, matizada. Claro. Hablamos como si supiéramos qué queremos decir. Sí. Pero en verdad el lenguaje está colmado de matices riquísimos. A mí me encanta pronunciar las palabras en toda su plenitud. Creo que la poesía es la dimensión más energizada del lenguaje, la que contiene las posibilidades expresivas en términos de intensidad más grandes. Basta leerlo a Borges, para darse cuenta. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado, espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Qué Así lindo. dice, qué maravilla. Qué lindo. Vos tuviste contacto personal con él. Sí. Tuve la fortuna de conocerlo y de desconocerlo. Obvio, Porque obvio. vos sabés que... Probablemente él se desconocía a Sí, él, ¿no? él te lo decía. O como decía Fernando Pessoa, otro gran poeta portugués, ¿qué sé yo de lo que seré yo que no sé lo que soy? Claro. Ser lo que pienso. Pero hay tantos que piensan ser lo mismo, que no podemos ser tantos. Se refería a su talento. Una maravilla. No, yo creo que la poesía lo que provee es la posibilidad de una intensidad enorme que la costumbre, el hábito, el apremio le van quitando a las palabras. ¿Vos te acordás cuando uno era chico y se enamoraba por primera vez en el colegio y escribía 50 veces sobre el pupitre el nombre de la piba que te gustaba? Rayaba ¿Por qué la hasta que, claro. escribíamos tantas veces?
para tratar de entender lo que ella Sí, significaba sí, para sí, sí, nosotros, sí. ¿no? Sí, pero inclusive ese significado ni siquiera quedaba plasmado en el No, no la pupitre, porque en el alcanzaba. pupitre quedaba una palabra, no quedaba la profundidad del significado. No, no la alcanzábamos. Bueno, una de las buenas cosas que enseña la literatura y la filosofía y la buena educación es que la palabra y la cosa no son lo mismo. Mm, Si como dice el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, cabe la rosa en la palabra rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Esto dice Borges. mm. Pero la palabra no es arquetipo de la No, cosa. no. Por eso cuando le preguntó una vez un admirador a Borges, ¿usted es Jorge Luis Borges? Y él respondió, momentáneamente. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oíme, ¿filosofía y cambio tienen algún vínculo? Sin duda, sin duda. Mira, es una excelente pregunta. La filosofía solo irrumpe a partir del asombro. Ok. ¿Qué es el asombro? La perplejidad ante las cosas. Mm, ¿Cuándo hay perplejidad? Cuando la costumbre es derrotada, cuando la familiaridad con el mundo se decae y de pronto vos decís, ¿qué es esto? mm, Ahí hay cambio. mm, El tránsito de la costumbre al asombro ya es cambio. mm, Y lo que hace la filosofía es interrogarse doblemente sobre la naturaleza de las cosas descubiertas ujú, mediante el asombro y sobre la posibilidad de que esto ocurra. ¿Quién es el hombre como para poder asombrarse? mm. Como recordábamos en el primer encuentro con Pepe Menéndez, un canguro no se asombra, vive atrapado por la biología. Qué lindo eso. Nosotros Mm. sí. De paso te cuento el mejor piropo que yo escuché en mi vida. A ver. Pero el mejor, no lo dije yo, lamentablemente. Yo iba caminando por la calle Esmeralda, delante de mí iba un muchacho y venía hacia nosotros una piba preciosa. La piba estaba muy ensimismada, como preocupada, metida en sus cosas. Cuando estuvo a 1 metro del pibe que iba delante, él abrió los brazos y le dijo, me salvaste el día. ¿No es maravilloso? Ella Claro, se claro. quedó Sí, perpleja sí, porque sí, sí, estaba sí, sí. metida en sus cosas Sí, sí, y sí. siguió su camino, no la detuvo ni nada. Qué Pero maravilla. lo que le dijo te muestra cómo alguien puede significar algo Mm, que para sí mismo no claro, significa. claro, claro. Y esto es cambio, Mm, esto es mutación. Nadie tiene el patrimonio de su identidad. mm, Uno no sabe quién es, o lo sabe en los vínculos que tiene, pero uno tiene 1000 vínculos. Lo que significás vos para la mujer que te quiere nunca lo vas a saber. No, nunca, nunca. Y solo sabrás lo que la querés a ella. Sí, 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 tal Pero cual. cada uno de nosotros es en otro algo distinto de lo que presume. Mis hijos jamás sabrán quién soy yo como Mm, hombre. mm. Me van a conocer como padre. Qué lindo. ¿Tenés la presunción de que vivimos una época particular de cambio o que estamos viviendo otra etapa más Yo te diría de estos que 300.000 años de de historia que especie. llevamos viviendo como especie? Ambas cosas, te diría. Los grandes siglos históricos son siglos en los cuales la perplejidad de pronto se manifestó y el hombre desorientado se preguntó hacia dónde Mm, ir. mm, Pasó esto en el tránsito del mundo antiguo al medieval, del medieval al moderno, del sí, sí. feudalismo a la modernidad, de la modernidad a la neomodernidad. Pero también creo que hay singularidades en cada época. La nuestra es una época fuertemente idolátrica. Hemos perdido Mira, la fe religiosa y hemos ganado pasión por la tecnología. ok. Adoramos a los dioses de la tecnología. Mm, Llevamos un dios en la cintura llamado celular. mm, Y hemos convertido a los objetos tecnológicos en parte de nuestro cuerpo. claro, claro. Entonces creo que estamos viviendo una época de grandes transformaciones subjetivas. Hay una enorme necesidad de confiar en la previsibilidad de la técnica Mm, y al mismo tiempo nunca hemos dejado, y hoy menos que nunca, de estar al borde de grandes catástrofes nucleares, ¿no? claro, claro. Mm, Las guerras prueban la antigüedad salvaje de nuestra especie. claro, claro, claro. Hoy me decís que abandonamos la fe religiosa. ¿Abandonamos también la espiritualidad?
A la espiritualidad la hemos convertido en materia de distintas disciplinas, el ok. budismo, el hinduismo, los ejercicios espirituales. Ujú, La decadencia de la religión no tiene tanto que ver con la muerte de la necesidad de Dios, sino con la insuficiencia del discurso religioso. mm, Las religiones han perdido poder de persuasión, ok, especialmente los monoteísmos judeocristianos. El Islam menos, porque el Islam es una doctrina mucho más orientada hacia el cumplimiento no analítico de la palabra religiosa, sino hacia la obediencia. En la Biblia hebrea, en la Biblia cristiana, lo que prepondera es la interpretación. Y la interpretación siempre está sujeta a la necesidad de persuadir. Pero ¿qué ha ocurrido con los grandes voceros de las religiones monoteístas? Han perdido poder de convicción, el don de la oratoria, la capacidad de seducir. Hoy te encontrás con sacerdotes y rabinos que tienen un título o una profesión mucho más que el ángel de la convicción y del claro, claro, apostolado. claro, claro. Y eso se siente. Se siente, la gente se orienta hacia otro lado. ¿Eh? Después, fíjate, el valor sagrado que las religiones le han infundido al matrimonio, hoy se ve contrarrestado por una crisis brutal de los matrimonios. Sí, Hoy los jóvenes no se casan, conviven, no aspiran a hacer un pacto previo a la experiencia. sí, 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 sí. El proyecto familia. El proyecto familia está en crisis. Sí, el proyecto ¿Eh? familia está en El crisis. proyecto de las identidades sexuales. Sí, sí. Ya no somos dos sexos. Mm, Y además ya no somos gente que se defina anatómicamente por la pertenencia biológica a un sexo. Si yo tengo la vivencia de no ser un varón, puedo convalidar eso jurídicamente sí, sí, y sí. pedir documentación de mujer o de lo que fuere. Y fin, sí, sí, tal cual. Es una gran crisis. Es una gran crisis. Un escritor israelí, Yuval Harari, Sí, Harari tiene una frase que a mí me provoca y que te la comparto, que es que él dice que Occidente vive en este momento un proceso de bancarrota filosófica, sí, sí. que te lo he compartido. Totalmente de acuerdo. La bancarrota filosófica de Occidente no está tanto en la ausencia de preguntas, sino en la dificultad que Occidente tiene para asumir los desafíos problemáticos en el campo ético que tiene que enfrentar. La El ética. propio Harari es un provocador. La dedicatoria de su penúltimo libro es a mi esposo. Sí, 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 sí. Harari es provocador. Sí, y muy hondo. Sí. De hecho, en algún momento le preguntan, pero vos no sos historiador, ¿por qué hablas de las redes sociales y el futuro? Y dice, ¿quién dice que el historiador no puede hablar del futuro? Bueno, la tradición es que el historiador Habla del pasado. cuenta el pasado. Dice, no, ese es un error. El historiador cuenta cambio, Exactamente. no cuenta pasado. Claro. Y el cambio está donde está. Así es, así es. Pensar el presente es imposible sin relacionarlo con el pasado y la expectativa del futuro. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es primordialmente una apología del instante, no de los periodos de mediano y largo plazo, sino una inmersión, yo te diría, casi agobiante en la inmediatez. Estamos atrapados en la inmediatez. Quien más sufre eso es el pasado. Y claro, porque se ve desfigurado por la Sí, incomprensión. sí, sí, sí. Y se ve puesto en un lugar que debe ser funcional a esa idolatría Y claro, del presente. Por eso es que la enseñanza de la historia, al igual que de las humanidades, hoy en el mundo desarrollado está en crisis. Hoy en general el conocimiento está orientado hacia la practicidad del mercado. Exige mucha más formación tecnocrática que humanismo. Así nos va a ir. Así nos va a ir. ¿Qué queda para el docente? ¿Qué queda para la escuela? ¿Qué queda para el educador? La posibilidad de que todo esto que estamos conversando sea el trasfondo discernido por él al transmitirle al joven lo que tiene que transmitirle. Sin esta conciencia de los desafíos de la época, es muy difícil enseñar con fecundidad, es decir, generando entusiasmo, capacidad de interrogar, interés. ¿Tenés grupos de colegas en Argentina en donde te refugies a
a rearmarte y a... Sí, sin duda, tanto en el campo de la poesía o de la literatura como en la filosofía, donde el intercambio a través de las lecturas compartidas Ok. nutre este espacio de reflexión. ¿Son grupos fértiles? Sí, pequeños grupos, casi monásticos, te diría, pero fértiles, sin Pero duda. se mantienen por tu impronta principalmente, por Sí, tu convocatoria. por mi convocatoria y la de ellos mismos, son gente de mi generación o un poco más joven, escritores Ok, también, ok, poetas, está bien, está ensayistas, bien. narradores y también artistas de otro género. Vos sabés que yo tengo un trío de música Ujú. de cámara con el que trabajo intensamente y el diálogo con los músicos es muy importante para mí porque San Agustín en el siglo tres, Tres, no, en el tres. siglo tercero, Mm. cuarto de la era cristiana, dijo esto sobre la música. La música no tiene ningún significado, pero llena nuestra vida de sentido. Ujú. Bello, Hermoso, ¿no? bello. Y esto de que sea el único arte que escapa a la preeminencia del significado sin abandonar el campo del sentido nos tiene que interrogar. Sí, sí. ¿Por qué necesitamos a la música? Para aprender a desconocernos Mm. un poco más, un Para poco mejor. dessituarnos. Eso es, eso es. Qué lindo. Por eso el diálogo con los músicos cuando son realmente cultos y no solo especialistas en un instrumento Mm. es muy importante. Y en todo orden, los grandes músicos están en el jazz, están en el rock and roll y Mm. están en Beethoven, sin Mm. duda. Mm. No es un problema de género, es un Totalmente, problema de comprensión de la música. totalmente. Qué lindo, Mi qué lindo. hijo, Diego, que tiene 56 años, vive en Londres, tiene un doctorado en música, es bajista, Ujú, es bajista, ujú. eh, compositor de cuartetos de música clásica y tiene un conjunto de rock and roll llamado Lomo en Londres. Este es versátil. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que en Área Beta estamos armando como un ecosistema en donde participan universidades, emprendedores, empresas de base tecnológica. Es como un lugar de mixtura, yo le llamo como un gran estofado que estamos creando. Y para crearlo hemos redactado un ideario, ¿no? Un manifiesto identitario que es como un grito de guerra. Es aquí nos paramos aquí porque esto, y vamos juntos, no sé a dónde, pero naveguemos, naveguemos. Eh, es un texto que tiene un poquitito de sentido de gesta, Sí, claro. Es sentido de una gesta. épica. Es una épica. Y yo me pregunto, el haber trabajado íntimamente en este proyecto me hace preguntar si hoy las instituciones, frente a una época ruidosa que tiene la inmediatez como un gran Dios, si hoy las instituciones no tienen que animarse aunque sean instituciones de largo arraigo si no tienen que animarse a volver a pararse a partir de un ideario y de un manifiesto identitario que los anime de vuelta, ¿no? Sí, vos lo ves eso muy afianzado en el orden tecnológico Ujú, contemporáneo, ujú. ¿no? El espíritu de aventura, la osadía de la innovación Claro, en claro. tecnología de punta es impresionante, Ujú, ¿verdad? Es ujú. impresionante. Pero también lo que vos estás planteando tiene otro sentido y un sentido para mí aún más radical, ¿no? Que tiene que ver con el espíritu pluralista, la apertura a la interlocución Ujú, entre quienes proviniendo de distintos campos ujú. puedan preguntarse en forma unánime, conjunta, qué calidad de vida queremos. Porque muchas veces las tecnologías de punta, especialmente en el campo de las redes y la comunicación, Ujú, están orientadas hacia la eficacia, ujú. pero dejan de lado la ética. Totalmente. Y en consecuencia la pregunta, ¿qué clase de mundo es el que queremos? ¿Cómo quisiéramos vivir? Ujú. Solo está adaptada a la idea, hasta a la erótica de la rentabilidad. Sí,
sí, Y sí, contra esto tenemos que pelear, Juan. totalmente. Y no porque podamos vencerlo, sino porque no lo toleramos. Y porque debe ser así, porque Exactamente. debe ser así. La dignidad pide que peleemos contra eso. Sí, sí, No sí, sé si podemos vencer, pero la derrota consiste en no intentar la pelea. totalmente. Y es la mejor pelea que uno puede plantear. Pero no hay duda. Vos sabés que los latinos, los romanos, en su fuerza, en las fuerzas marítimas, en las naves de guerra que tenían una consigna que era en latín pedes in terra et sidera visus, que quiere decir los pies en la tierra y la mirada en las estrellas. Qué lindo, qué ¿Eh? lindo. Eso es para mí el realismo. Sí, Los sí. pies en la tierra, ¿en qué mundo estamos? Pero la mirada aspirando aún más allá, Qué a un lindo, poco más allá de la inmediatez. qué lindo. Querido amigo, nos están convocando, el teléfono está sonando porque tenemos que ir a otra Tenemos que ir a parte. otra parte. Te pido si podés dejar muy agradecido, además, porque hayas estado acá compartiendo este Por espacio, favor. por todo lo que estás haciendo por este espacio de educación y por el Congreso y por acercarte a este calorcito. Solo puedo decirte esto, entrego en devolución de lo mucho que recibo. Qué grande. Un mensaje a los pedagogos, al Ah, pedagogo como un filósofo. Viste que la pedagogía es la guía del niño. sí. Aprendan a escuchar y solo respondan a lo que escuchen antes de hablar. Gracias, mi amigo. Nos vamos para allá. Muchas gracias.